Muchas gracias. Y hoy tenemos aquí en el estudio, para continuar con nuestra conversación sobre el Estado de México, a un abogado que no es nada facilito, Álvaro. No, y no solamente eso, carga con abundantísima información precisamente sobre lo que hemos estado hablando, sobre la corrupción y sobre la corrupción en el Estado de México. Y le ha costado porque, si mal no recuerdo, o más bien voy a decir la fecha, fue en septiembre de 2015, cuando agentes de la Procuraduría General de la República, en ese momento la Procuraduría en manos de Enrique Peña Nieto, van por el abogado en cuestión, le siembran un arma, lo meten al bote y ¿qué tal? Que hay un video. Y el video termina descubriendo que le habían sembrado el arma. Estamos con Paulo Díez Gargari, diría yo, un cruzado en el tema de corrupción y específicamente sobre el caso OHL, que como sabemos, en España le han hincado fuerte el diente. Bienvenido, abogado, bienvenido, Paulo, a esta cabina de los periodistas de Grupo Radio Centro. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Álvaro. Muchas felicidades a Álvaro y Alejandro en este nuevo programa que empieza. Y bueno, pues me parece que el tema que hoy tratan en este programa es extraordinario. Escucho que estuvo aquí antes de mí la diputada Azucena Cisneros, así es, que conoce perfectamente bien el tema y que creo que además han hecho una labor extraordinaria. Me parece que lo que está haciendo la legislatura del Estado de México es una labor que debe reconocerse más allá de las fronteras del Estado de México. Sí, justamente la diputada Azucena Cisneros Cos nos hablaba de cómo esta nueva integración en el Congreso del Estado de México, mayoritariamente de Morena y sus aliados, ha generado condiciones para ir acotando la corrupción y la impunidad. Pero yo le pregunté que cómo podía tener credibilidad eso cuando la ex asesora jurídica de Erubiel Ávila como gobernador es hoy la abogada general de Petróleos Mexicanos, responsable de integrar denuncias en contra de la corrupción, entre otras conductas, la del robo de combustible. Bueno, parece un sinsentido. Álvaro, yo en algún momento pues lo hice público, manifestando que me parecía increíble, manifestando que desde mi punto de vista Luz María Zarza pues era una infiltrada del régimen peñanietista en Petróleos Mexicanos. En Petróleos Mexicanos del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Claro, esto es una cosa terrible porque además está encargada de uno de los temas más delicados de la corrupción política y del crimen organizado, porque eso es el huachicol y eso es la corrupción. La gran corrupción corporativa es crimen organizado, Álvaro y Alejandro. Esto hay que tenerlo muy en cuenta, ¿no? No es un tema moral, es un tema criminal con el que tenemos que terminar. Es delicadísimo, me parece, que Luz María Zarza ocupe hoy la dirección jurídica de Petróleos Mexicanos en la administración del presidente López Obrador, que esté encargada de esto cuando sabemos que hay muchísimas personas vinculadas muy de cerca al presidente Peña Nieto, vinculadas al tema del huachicol. Y vamos poniéndole nombre y apellido a esto, Álvaro, porque de eso se trata, ¿no? Es decir, me parece que debemos acabar ya con esta cultura de la simulación, donde hacemos pero no hacemos. Luis Miranda, por ejemplo, ¿no? A ver, ¿qué relación hay? El compadre de Enrique Peña Nieto, que fue subsecretario de Gobierno de la Secretaría de Gobernación y nada menos que secretario de Desarrollo Social. Bueno, pues recuerden ustedes que hace algunos meses hubo un operativo en el que se identificó combustible robado en algunas de las gasolineras que son propiedad de la familia Miranda. Digamos que para nadie es un secreto, bueno, pues que Luis Miranda era uno de los operadores preferidos y más cercanos del presidente compadre. Peña. Pues sí, y ese solo hecho me parece que pone pues una marca ahí en Luz María Zarza para decir, bueno, en el mejor de los casos hay un clarísimo conflicto de interés. Yo creo que hay mucho más que eso. Pero sí creo que el gobierno debería ser mucho más cuidadoso, el nuevo gobierno debería ser mucho más cuidadoso en un tema en el que el presidente de la República ha sido tan claro, ¿no? Es decir, hay que cambiar este régimen corrupto que nos heredaron y me parece que en ese
en ese empeño está toda la ciudadanía mexicana con él, pero cuando uno ve estos infiltrados que digo yo, como Luz María Zarza, pues efectivamente se genera algo de frustración, ¿no? ¿Debe Luz María Zarza, abogada de Petróleos Mexicanos, presentar su renuncia o ser removida del cargo? Bueno, yo creo que ella debe darle una explicación muy puntual a la ciudadanía en primer lugar, después a Pemex, y después me parece que el gobierno federal debe hacer una investigación exhaustiva sobre Luz María Zarza y ver si efectivamente existen o no elementos que puedan dar lugar, ya no digo yo a un tema claro de corrupción, el solo hecho de que exista un conflicto de interés debiera ser suficiente para que un servidor público en ese puesto, con esa importancia actual que hoy tiene, fuera removido de su cargo, ¿no? Cuando volteamos a ver hacia el Estado de México, hacia los gobiernos en el Estado de México, yo siempre veo como una gran fruta podrida. Eso es lo que me imagino yo cuando veo hacia el Estado de México, hacia la clase política en el Estado de México. Es una fruta que ha estado luciendo por fuera brillosa y por dentro esconde una cantidad de cochinada. Un personaje que ha perseguido ha sido usted, abogado, los temas de corrupción ahí en el Estado de México y en particular una empresa, OHL. Le quiero decir al auditorio que en algún momento esa empresa española, dirigida por un personaje muy cercano al rey, es decir, no es un personaje menor, en este momento es investigada en España y sus acciones están casi a nivel basura justamente por la cantidad de corrupción que se ha encontrado. Resulta que en últimas fechas se encontró en una caja fuerte de uno de los personajes, de uno de los exfuncionarios de OHL, una serie de grabaciones que ha permitido ir más o menos desentrañando en España los nexos de corrupción. Yo digo que en México deberían existir más o menos en algunas casas, si no de aquí de las lomas, en alguna otra zona, o alguna caja fuerte que tenga esos audios que involucren ¿a quiénes? Pues a la élite. ¿Sí? A la gran élite, porque OHL viene trabajando desde Arturo Montiel, por ejemplo, y Arturo Montiel tiene una residencia que es vecina de la residencia de los Villarmir, que son los dueños de OHL, por poner un solo ejemplo. Hay grandes sospechas con respecto a las obras que mencionaba Álvaro, las primeras obras. Yo quisiera que usted me describiera, abogado, OHL México. ¿Qué es eso? Bien, creo que voy a empezar, Alejandro, por hacer una aclaración para que el público no se confunda. Esta empresa OHL, que me parece que en México, lo mismo que en España y que en muchos otros lugares del mundo es sinónimo de corrupción, hoy en México se llama Aleática. Exacto. Este es un tema interesantísimo, Alejandro, porque hoy OHL México, que se llama Aleática, tiene un nuevo accionista de control, ya no son los españoles. Yo lo dije hace mucho tiempo, que OHL España era un muerto caminando entre los muertos y que solo se sostenía gracias a la enorme corrupción que había construido en México y a las ganancias que extraía del circuito exterior mexiquense y del viaducto Bicentenario. 2 carreteras en el Estado de México. Y hoy llega un nuevo grupo de inversionistas australianos, le cambia el nombre y nos dicen: miren, muchachos mexicanos, no se preocupen, le vamos a cambiar el nombre a esta cosa y está todo arreglado. Y yo digo, no, señores, no estamos aquí jugando. La corrupción genera un efecto multiplicador de los beneficios ilegales. Es decir, a diferencia, por ejemplo, de un contrato de obra pública en donde si alguien presenta una estimación que no tiene un soporte, a lo mejor cobra por una sola vez un monto que no tenía derecho a cobrar. En los grandes proyectos de infraestructura, esto se magnifica de tal manera que el beneficio ilegal es enorme. Y les pongo un ejemplo. Este soborno que la autoridad jurisdiccional española identificó desde España, que se pagó desde México,
que se pagó desde México por más o menos 1.4 millones de euros a través de una empresa fantasma panameña que luego fue a dar a Suiza para pagarle a un servidor público español por la adjudicación de un proyecto ferroviario en España. Sí, dice uno, bueno, 1.4 millones de euros, sí, que estos señores registraron como inversión en el circuito exterior mexiquense. ¿Qué significa eso? Pues significa que cada uno de nosotros, cuando pasamos por esa carretera que está en un estado además lamentable de conservación y de operación, pagamos una tarifa que le reembolsa a estos señores el monto del soborno que pagaron, pero además junto con un rendimiento que es de 10% por encima de inflación. Eso es de lo que estamos hablando, pero eso lo pagamos todos los mexicanos.